a este capítulo de hematología. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre lo que es anemia ferropénica. Ya es un tema bastante común, es un tema que lo van a manejar en muchos ámbitos, ¿no? Tanto en la parte cuando les toque hacer serum, en el internado, en todos lados. El tema de anemia ferropénica es uno de los temas más frecuentes y problemas más frecuentes en lo que lleva a la hematología, ¿no? Entonces hay que tomar bastante atención y bueno, aprender bastante de este tema. Ya, en cuanto a lo que es la introducción, podemos decir que en el Perú la anemia en general es un problema de salud pública muy grave, ¿no? Especialmente en el grupo etario infantil, en los niños, ¿no? Según el ENDES, en el 2020 se encontró una prevalencia de anemia en un promedio de 40% de la población pediátrica, que van desde los 6 meses hasta los 25 meses de edad, en un 20.9% de mujeres en edad fértil y en un 25.3% en gestantes, ¿no? Entonces es un gran problema, es muy frecuente y sí o sí tienen que saber abordar este tema. Entonces, en cuanto a lo que refiere la definición según la OMS, es una condición en la que el número de glóbulos rojos o su capacidad para transportar el oxígeno es insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas. En la práctica clínica, el diagnóstico de la anemia principalmente se realiza con la cifra de la hemoglobina. Van a haber diferentes niveles de acuerdo al género y también al grupo etario, ¿no? Se habla de anemia cuando hay una hemoglobina menos de 13 en los varones, menos de 12 si es una mujer en edad fértil no gestante, y en adolescentes. Se dice que es anemia de menos cuando se tiene la hemoglobina menos de 11.5 en los niños de 6 a 12 años y menos de 11 si se trata de mujeres en etapa de gestación y en niños entre los 6 meses hasta los 5 años de edad. ¿Ya? Esos son los rangos que hay que tener en cuenta: menos de 13 en varones y menos de 12 en mujeres no gestantes en general. Cuando hablamos de anemia, vamos a ver que el elemento más importante que tenemos que tener en cuenta es el hierro. El hierro es un micronutriente esencial para el organismo que tiene múltiples funciones, ¿no? Principalmente la función más conocida es el transporte del oxígeno, ¿no? En la respiración celular. Sin embargo, también interviene pues intercambiando electrones, en la síntesis de ADN, en la proliferación celular. También tiene una gran capacidad para formar radicales libres, por eso que el hierro nunca debe estar circulando suelto, sino siempre está unido a alguna proteína. Cuando existe el déficit de este micronutriente, se va a generar un agotamiento en las reservas y una falta de disponibilidad para los eritroblastos, ocasionando por ende anemia. Entonces, la condición o la importancia de esta condición, o sea, de deficiencia de hierro, va a reflejarse en el pobre desarrollo, ¿no? Cognitivo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Cuando hay una deficiencia de hierro, no solo es que interviene en el tema del transporte del oxígeno, sino esto va más allá. Por ejemplo, altera el desarrollo cognitivo en los niños, disminuye su actividad física, intelectual, tanto en niños como adultos, ¿no? La productividad se va a venir mermada, ¿no? Inclusive puede aumentar la morbimortalidad en la gestación, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el hierro no solo es necesario pues para la eritropoiesis, sino también para el correcto funcionamiento de diferentes órganos y sistemas, ¿no?
en el organismo. Entonces, ¿cómo en general, ¿no? Si queremos tener una idea de cómo está distribuido el hierro en el cuerpo, más o menos consideramos a un adulto de 70 kilos que tiene en promedio entre 2.5 a 4 gramos de hierro, es decir, un equivalente más o menos a 50 miligramos, un promedio de 50 miligramos por kilo de peso, ¿no? Podríamos decir que las mujeres tienen entre 2 a 3 gramos, ¿no? Como un equivalente a 44 miligramos por kilo, y un varón entre 3 a 4 gramos, a veces hasta 6 gramos, ¿no? De hierro corporal. Este hierro corporal se va a distribuir, ¿no? Y el lugar donde principalmente radica el hierro es formando hemoglobina, ¿no? Tenemos al 60-65% de este hierro formando la hemoglobina, un 25% formando las reservas, como vamos a ver más adelante en forma de ferritina o hemosiderina, y también en el pool transitorio que hay en los macrófagos del sistema retículo endotelial, ¿no? Principalmente en los macrófagos del hígado, vaso, médula ósea, en la mucosa intestinal. Un 8% formando mioglobina y el resto va a estar unido a lo que son los transportadores como la transferrina, a sistemas enzimáticos como los citocromos, ¿no? Entonces, es la forma general de cómo está distribuido el hierro en el cuerpo. Ahora, existe un balance, una homeostasis en lo que es el hierro, ¿no? Siempre el cuerpo trata de evitar el exceso de hierro, porque el exceso de hierro va a producir daño oxidativo a través, ya que el hierro reacciona con el oxígeno, me parece que, ay, se me pasó. Bueno, va a ser a través de la reacción de Fenton, este hierro va a formar lo que son radicales libres, y estos radicales libres van a dañar, pues, hacer un daño oxidativo tanto a lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Cómo obtenemos el hierro? El hierro lo obtenemos a través de la alimentación, ¿no? Aproximadamente en una dieta balanceada tenemos entre un 10 a 15 miligramos por kilo de aporte diario, los cuales van a ingresar al aparato digestivo, y de lo que ingresa solo se va a absorber un 10%, es decir, 1 miligramo por día en promedio, ¿no? Ya vamos a ver más adelante de qué depende también esta absorción, ¿no? En esta absorción lo que puede haber es, se absorbe y luego se va hacia diferentes partes del organismo, transportados por la transferrina, ¿no? Para formar lo que ya les dije, la hemoglobina, los depósitos, la mioglobina, enzimas. Otro se va a ir, poco se va a ir perdiendo, no se excreta, el hierro no se excreta, el hierro principalmente se pierde, ¿no? Y entre las pérdidas también son equivalentes a lo que se absorbe diariamente, ¿no? Entonces siempre se va a tratar de mantener un equilibrio entre lo que ingresa y lo que se pierde, ¿no? Y principalmente se pierde a través de la descamación de los epitelios, ¿no? Por la menstruación, durante el embarazo, ¿no? Principalmente. Entonces, en los humanos no existe un mecanismo eficiente para lo que es la eliminación de este micronutriente. Una vez que se absorbe el hierro, este hierro se va a reutilizar, ¿no? Y tiene un sistema bastante efectivo, eficaz de reutilización. Entonces,
el hierro, por eso es que no se absorbe tanto, porque normalmente el cuerpo reutiliza o recicla este hierro para seguir haciendo sus funciones en el organismo. En cuanto al metabolismo del hierro, tenemos primero, como ya les estaba mencionando, lo que es la absorción, ¿no? La absorción es el paso del hierro a través de la luz intestinal que se da principalmente en los enterocitos del duodeno y el yeyuno proximal, ¿no? Estas partes del intestino tienen pues unas microvellosidades que van a maximizar la superficie de absorción. En cuanto a los tipos de hierro que se absorben, ¿no? Tenemos el hierro hemínico y el hierro no hemínico. El hierro hemínico en la dieta es en menos porcentaje, solamente tenemos aproximadamente en una dieta 10%. Y este hierro hemínico va a formar parte de lo que son la hemoglobina, la mioglobina, citocromos, ¿no? Tiene una mayor biodisponibilidad, es decir, tiene una mejor absorción, ¿no? Su absorción es más eficiente. A diferencia del hierro no hemínico o el hierro iónico, ¿no? Que son sales inorgánicas que podemos encontrarlos principalmente en los alimentos de origen vegetal y también en los preparados farmacológicos de hierro, pues, ¿no? Va a formar parte de la dieta, o sea, es el tipo de hierro que principalmente está en la dieta occidental y tiene una menor eficiencia de absorción, es decir, se absorbe con menor eficacia, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de lo que es la absorción de hierro en la mucosa duodenal. Tenemos el hierro que entra principalmente de los alimentos en forma férrica, ¿no? Es una forma férrica que entra y lo que hace la ferroreductasa es reducirla a una forma ferrosa, ¿no? Para que pueda ser ingresada hacia el enterocito, ¿no? El que transporta o permite este ingreso al enterocito va a ser este receptor DMT1, ¿no? Que permite el ingreso del hierro en forma ferrosa, que puede seguir dos caminos una vez dentro de la mucosa. Puede ser del enterocito, puede ir a formar parte de un depósito como la ferritina o puede pasar al torrente sanguíneo, ¿no? Otra vez es ella oxidada por la efaestina para formar la forma férrica, y de esta forma férrica entonces puede recién pasar a través de la ferroportina y pasar a la circulación, ¿no? En este paso hay una molécula que es llamada lepsidina, que es la que va a regular el ingreso del hierro a la circulación sanguínea, ¿no? Una vez que la lepsidina le da el pase o permite el pase, este hierro en forma férrica se va a unir a la transferrina y va a ser transportado pues a diferentes partes, ¿no? Del organismo. ¿Ya? Entonces es más o menos cómo ingresa y de qué moléculas depende para poder llegar a la circulación sanguínea. Hay algunos factores que van a modificar la absorción del hierro. Hay algunos que aumentan y algunos que disminuyen. Y todo esto también para mantener el tema de la homeostasis. Por ejemplo, si tenemos cuando hay factores que aumentan, por ejemplo, cuando
el estado de hierro en el organismo es bajo, ¿no? Entonces ahí la absorción aumenta. También hay factores dietéticos, por ejemplo, que la persona pues no consuma mucho hierro y por ende va a estar en déficit y por lo tanto su capacidad de absorción va a aumentar. Las carnes rojas también se absorben mucho mejor. En cuanto a los hierros no hemos, por ejemplo, el estado nutricional que deficitario en hierro va a aumentar la absorción. La gestación también permite una mejor absorción del hierro no hemo. Y bueno, factores dietéticos como el ácido ascórbico, ¿no? Que el pH gástrico ácido, algunos otros ácidos orgánicos que permiten o mejoran la absorción del hierro. ¿Qué factores van a disminuir la absorción? Que tenga el organismo un estado alto de hierro, ¿no? Que no le falte hierro, por lo tanto su absorción va a estar disminuida. Cuando consumen mucho calcio asociado al hierro, ¿no? O una alta ingesta de hierro, hemo, también se anula ya esa absorción porque no puede tener mucho exceso de hierro. El hierro no hemo, por ejemplo, que también igual tengan adecuados almacenes de hierro, que haya una baja acidez gástrica, no se permite la absorción, esto va a dificultar la absorción, que se asocie la ingesta de hierro con fibra, con polifenoles como café, como té, cacao, vinos, va a dificultar la absorción de este hierro. El calcio, ¿no? Algunas proteínas vegetales. Por eso se dice que el hierro, cuando se administra hierro oral, hay que evitar comerlos o tomarlo con café, con té, con cereales, con fibras, para poder mejorar un poco la absorción, ¿no? Otra parte del metabolismo del hierro va a ser el reciclado y el almacenamiento. Para este tema del reciclado, los que van a jugar un factor muy importante van a ser los macrófagos, ¿no? Entonces, la fagocitosis de los eritrocitos senescentes, o sea, que ya están viejos, va a ser llevada a cabo por los macrófagos y esto va a asegurar un eficiente reciclado del hierro, ¿no? Para poder continuar con los requerimientos de la eritropoyesis, ¿no? Entonces, es por eso que no se absorbe mucho hierro, porque lo que va muriendo, los glóbulos rojos, liberan la hemoglobina, liberan el hierro, y este mismo hierro va a ser capturado por estos macrófagos para devolverlos nuevamente hacia los lugares donde se necesita otra vez el hierro, ¿no? Entonces se recicla. Entonces ese es un importante punto en el metabolismo del hierro. La mayor parte del hierro es reciclado. Este reciclado se lleva principalmente en los macrófagos del vaso y de la médula ósea y en menor proporción en las células de Kupffer del hígado. Este hierro que se libera después del catabolismo del glóbulo rojo viejo se puede quedar almacenado en forma de ferritina en el interior del enterocito, que puede caer, ¿no? Por descamación y eliminarse, o también puede volver a la circulación sanguínea para seguir utilizándose. Entonces recuerden que dentro del metabolismo del hierro, el punto de reciclado es bastante fundamental. Dentro de lo que se recicla, el 95% del hierro se va a almacenar como ferritina, y esto principalmente en el hígado. El otro 5% se va a almacenar como hemosiderina, ¿no? ¿Y para qué se almacena? Para protegerse de no hacer reacciones y generar radicales libres, ¿no? Porque si se mantiene suelto puede empezar a crear radicales libres. Y también se almacena para que se empiece a liberar progresivamente según la demanda del organismo, ¿no? O sea, no todo el hierro que se
recicla, puede ser eliminado todo a la vez a la circulación sanguínea, sino que se va liberando progresivamente de acuerdo a lo que va necesitando el organismo, ¿no? Entonces es importante también cómo se va almacenando este hierro reciclado. Entonces, para recordar, la ferritina es un complejo hidrosoluble compuesto por moléculas de hierro y apoferritina. Es la reserva accesible de hierro para la síntesis del grupo hemo. Puede contener hasta 45.000 átomos de hierro y forma la principal forma de almacenamiento que es utilizable rápido, ¿no? O sea, si uno necesita, el cuerpo necesita, rápidamente se libera de hierro de la ferritina. Entonces, a diferencia de la hemosiderina, que su contenido es similar al de la ferritina, pero tiene más hierro, ¿no? Y su liberación es más lenta, ¿no? Pero se considera que es el principal depósito de hierro, a diferencia de la ferritina, ¿no? Si bien es cierto, la ferritina es, está en mayor cuantía, ¿no? Pero tiene menos hierro almacenado que la hemosiderina. Entonces, aquí, cómo funciona y cómo se distribuye el hierro otra vez para poder hacer un recuerdo, que dijimos que es el principal micronutriente, participa en diferentes circunstancias como síntesis de ADN, respiración celular, metabolismo, es el componente clave de la hemoglobina, mioglobina, citocromos. El exceso de este hierro eh, va o sea, el hierro tiene la capacidad pues para reaccionar con el oxígeno formando radicales libres, ¿no? Radicales como hidroxilo, superóxido, ¿no? Y lo que llaman la reacción de Fenton. Entonces, estos radicales, como les vuelvo a decir, van a crear daños oxidativos que van a interactuar pues con moléculas biológicas como las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos y los van a dañar, ¿no? Entonces no es bueno que esto pase. En cuanto, es por eso que es importante pues mantener los niveles de hierro equilibrados, ¿no? Aquí igual para acordarnos que el hierro en un adulto, ya en la mujer tiene un poco menos, el varón un poquito más, pero en promedio 3 a 4 gramos de hierro total, ¿no? La homeostasis va a estar regulada principalmente por la absorción y el almacenamiento, ¿no? El reciclaje, más no por la excreción significativa. Y la homeostasis no depende de una excreción, sino de cuánto se absorba, de cómo se absorba y cómo es su almacenamiento. Esta distribución ya les estaba comentando, pero hay unos forma de hierro funcional que interviene principalmente en los procesos dinámicos, ¿no? Procesos metabólicos y un 25% guardados, ¿no? Almacenados para que se vayan liberando según la demanda. De este hierro funcional, ¿no? La mayor parte, es decir, un 65%, está involucrado en la producción de hemoglobina, cuya principal función pues es el transporte de oxígeno, ¿no? Entonces recuerden que el 75% está como hierro funcional. Dentro de este hierro funcional, principalmente formando hemoglobina, y el otro 25% formando reservas. Bueno, aquí tenemos los principales tipos o donde están los hierros en forma funcional: la hemoglobina, la mioglobina, ¿no? La hemoglobina, que son 4 cadenas polipépticas con 4 grupos hemo, es el principal transportador de oxígeno en sangre. La mioglobina es la segunda proteína con mayor contenido de hierro hemo, se encarga de transportar y almacenar el oxígeno en el músculo. Los citocromos, eh,
Los citocromos van a contener en su sitio activo al hierro de tipo hemo, ¿no? Los cuales van a intervenir en vías metabólicas claves en el organismo. El principal que conocemos, el citocromo P450, que interviene pues en la síntesis de esteroides, detoxificación hepática, ¿no? Entonces vamos a ver que el hierro está involucrado eh, en múltiples vías metabólicas, ¿no? En el organismo. Aquí lo mismo, el hierro no hemo, que es el inorgánico, que está involucrado principalmente en reacciones enzimáticas, y las proteínas hemo, o sea, el hierro hemo, en lo que hemos dicho, ¿no? Hemoglobina, mioglobina. Las funciones, otra vez, síntesis de ADN, transferencia de electrones, síntesis de hormonas esteroideas, neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central, inclusive en la respuesta inmunológica también está involucrada, por procesos de detoxificación hepática, ¿no? Y bueno, el principal, que es el transporte y almacenamiento del oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno? El hierro. El hierro se transporta mediante este transportador llamado transferrina. Esta transferrina, una vez que el hierro se absorbe, ¿no? Que hemos dicho que es más o menos el 10% de la dieta, que es 1 miligramo al día en promedio, ¿no? Este hierro se va a unir a la transferrina y va a ir más o menos un 60% a la médula ósea para la producción o la eritropoiesis, ¿no? Un 25% puede ir a los hepatocitos, donde se va a formar la ferritina, la hemosiderina en menor cuantía, ¿no? También va a otros tejidos un 10%, y para formar mioglobinas, parte de las enzimas, ¿no? Entonces se absorbe 1 miligramo a 2 y se pierde fisiológicamente 1 a 2 al día. Entonces se mantiene una homeostasis. Esta homeostasis, como les dije, es fundamental para evitar el daño oxidativo en el organismo. Una molécula importante en lo que es la regulación de la homeostasis del hierro es la hepcidina, ¿no? Recuerden, ya habrán escuchado alguna vez de la hepcidina. La hepcidina es una proteína que se forma en el hígado, ¿no? Que se produce en el hígado y que va a actuar en la homeostasis del hierro, ya sea bloqueando el ingreso a la circulación o permitiendo esta absorción, ¿no? También va a estar involucrado en el reciclaje del hierro y en la movilización de los almacenes hepáticos. Aquí podemos ver cuando hay una regulación de la absorción del hierro por la hepcidina. Cuando hay niveles altos de hierro en el organismo o normales, lo que hace la hepcidina es bloquear, ¿no? La síntesis hepática de la hepcidina va a aumentar, y esta hepcidina va a bloquear a la ferroportina para que evite que el hierro sea transportado hacia la circulación sanguínea. Lo mismo a nivel de la ferroportina de los macrófagos, para que no libere el hierro que almacena el macrófago, ¿no? a la circulación y sea utilizado. Lo que va a ocasionar es que va a disminuir, por ende, lo que es los niveles de hierro, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de la expresión de la hepcidina, es debido pues a la alta ingesta de hierro, a que hay mucho hierro almacenado, a procesos infecciosos, inflamatorios, ¿no? Lo cual va a generar que se bloquee esa utilización del hierro. Entonces a eso se le llama anemia de la inflamación, o a veces anemia por enfermedad crónica, ¿no? Esto debido a que la hepcidina está bloqueando
la liberación de hierro para ser utilizado en la eritropoyesis, ¿no? A veces también hay alteraciones genéticas que van a conducir a un aumento de la hepcidina y por lo tanto van a generar anemias severas. ¿Y qué pasa al revés, no? Cuando hay un nivel bajo de hierro en el organismo, o sea, no hay mucho hierro unido a su transferrina, lo que se va a producir es una disminución de la síntesis de la hepcidina, ¿no? Esta disminución de la hepcidina lo que va a hacer es que estas ferroportinas, tanto de los enterocitos como los macrófagos, liberen el, el hierro y pueda este hierro ser utilizado, ¿no? Para la eritropoyesis y diferentes funciones que ya hemos mencionado. Entonces, la baja expresión de hepcidina es suprimida, dicen, ¿no? Por la baja ingesta de hierro, ¿no? O sea, la expresión de la hepcidina es suprimida, o sea, no va a haber síntesis de hepcidina cuando hay baja ingesta de hierro, cuando hay bajos reservas de hierro, cuando hay una deficiencia de hierro o una anemia, cuando hay hipoxia. Entonces, todos estos factores van a hacer de que la hepcidina disminuya y por ende se aumente la absorción o la liberación desde del reciclado, ¿no? Del hierro reciclado en los macrófagos. Entonces, ya hablamos de la transferrina, es importantísimo como medio de transporte porque mantiene al hierro en su estado férrico, que es una forma soluble en condiciones fisiológicas, va a regular el transporte, el depósitos en células dianas, mantiene al hierro férrico en un estado redox inerte, previniendo de la producción de radicales libres. Realiza un papel inofensivo, indirecto, frente a las infecciones, privando a los patógenos del hierro extracelular para evitar pues, su crecimiento, ¿no? Entonces, es importante también en este sentido. Y también se encarga de modular la expresión, ¿no? De la hepcidina. Entonces, ya hablamos del hierro, cómo, de dónde proviene, cómo se absorbe, cuál es su principal forma de estar en el organismo, ¿no? Sabemos tener claro que no hay sistemas de excreción del hierro, ¿no? Ni por hígado, ni por riñón, no se excreta el hierro, solo hay pérdidas fisiológicas, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo hemos sido muy repetitivos en cuanto a aspectos del metabolismo y las funciones del hierro, y ahora necesitamos saber por qué era importante todo eso, ¿no? Entonces, la deficiencia de hierro se asocia a anemia y es una deficiencia nutricional la más prevalente en el mundo, ¿no? Es lo que más predomina esta asociación, anemia y deficiencia de hierro. Entonces, cuando hay una deficiencia de hierro, significa que no existen almacenes de hierro movilizables. ¿Qué cosa eran los hierros movilizables de más disponibilidad? La ferritina, ¿no es cierto? Entonces, no existen estos almacenes. El aporte de hierro a los tejidos está mermado, ¿no? No hay mucha producción de eritrocitos. La hemoglobina, en el caso de deficiencia, todavía está normal, pero la ferritina ya está disminuida. Cuando esto progresa y no hay una solución, prosigue la anemia ferropénica. Luego de una deficiencia sigue una anemia ferropénica, que ya dijimos que es la disminución de los niveles de hemoglobina, ¿no? En general para las mujeres menos de 2 y para los varones menos de 3. Obviamente la ferritina va a estar mucho más disminuida que en una deficiencia de hierro. Bueno, aquí lo van a tener que leer con más detalle cuando tengan las diapositivas, pero ¿cómo se va a producir esta anemia? Principalmente por una disminución del aporte. Hemos dicho que el hierro no se produce en el cuerpo, el hierro se
se obtiene de los alimentos. Entonces, cuando hay una disminución del aporte, por ejemplo, cuando el feto, ¿no?, estuvo en un estado de ferropenia de la madre, cuando la madre tuvo diabetes, preeclampsia, cuando fue un embarazo múltiple, un recién nacido prematuro, ¿no? Entonces estuvo eh, expuesto a menores depósitos de hierro que se da pues en el último trimestre. Entonces la mayoría de los prematuros es un factor de riesgo para tener ferropenia. Entonces, por ejemplo, esa es una disminución de aporte ya desde el origen prenatal. Es importante que cuando uno pregunte al paciente, también es importante pues preguntar por el tema prenatal, ¿no? Si el niño fue nacido prematuro, si la madre tuvo en la gestación anemia, ferropenia, estuvo con preeclampsia, ¿no? Entonces es importante para poder tener datos que nos indiquen que pueda ser de anemia ferropénica. Igual que no haya una adecuada nutrición una vez que nace el niño, la lactancia materna en algunos casos se puede prolongar, la lactancia materna exclusiva hasta más allá del año, de los 2 años, donde no hay un aporte de nutrientes ya adicionales, ¿no?, ricos en hierro, ¿no? Entonces eso también es importante preguntar en la historia clínica. Cuando hay una disminución en la absorción. ¿Cuándo puede ser eso? Cuando el paciente tiene trastornos, por ejemplo, de absorción como enfermedades celíacas, algunas alergias alimentarias, ¿no? Cuando el paciente tiene algún tipo de enfermedades sistémicas como fibrosis quística, pancreopatías, ¿no? Entonces, diferentes motivos o antecedentes patológicos también pueden conducir a la disminución en la absorción del hierro. La alteración en el transporte o el metabolismo es mucho más raro, ¿no? Si es algo primario como tal, por algún trastorno o alguna alteración genética molecular, es bastante raro en realidad. Otra causa de anemia ferropénica es el aumento de las necesidades. Esto sucede durante pues, los primeros años de vida, donde el crecimiento es acelerado, ¿no? Cuando hay procesos infecciosos que por derivación del hierro hacia el sistema inmunitario, pues va a empezar a disminuir el hierro. En enfermedades crónicas, ¿no? Cuando hay ejercicios deportivos muy intensos. Otro causa puede ser el aumento de las pérdidas, ya sea por vía digestiva principalmente o por otro tipo de hemorragias también, ¿no? Entonces eso también es otra de las causas principales. Ya ustedes lo van a leer con más detalle, pero en general son estos 3 tipos de problemas, ¿no? Disminución en el aporte, un aumento en las necesidades o pérdidas que pueda tener la persona. Es un problema de salud a nivel mundial, no solo en el Perú. A nivel mundial es un problema prevalente que puede afectar 1 de cada 3 habitantes en el mundo. Y la causa que con más frecuencia se ha descrito es la deficiencia de hierro, ¿no? Es la deficiencia nutricional más prevalente en el mundo. ¿Cómo se manifiesta? Las manifestaciones son diversas. En general pueden ser manifestaciones de la anemia como tal y también manifestaciones de la ferropenia pura, ¿no? La anemia como tal pues te produce fatiga, cansancio, sensación de debilidad, mareo, cefalea, mayor sueño, aumento del sueño, ¿no? Alteraciones que son típicas de una anemia en general. La ferropenia como tal puede empezar a darte falta de concentración, ¿no? Puede darte cheilitis, glositis, el síndrome de Patterson-Kelly o Plummer-Vinson, ¿no? Que es como la formación de unas pseudomembranas a nivel del esófago, ¿no? Que producen una dificultad en la deglución, ¿no?
A veces pacientes te pueden decir que solo se manifiestan así, ¿no? Tengo esa dificultad para deglutir, ¿no? Tú lo ves pálido y ya más o menos vas asociando que pueda tener una deficiencia de hierro. Otra característica típica de la ferropenia es la pica, ¿no? La pica significa eh, mm, querer comer cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, tenía una paciente que le gustaba chupar colets, ¿no? Le encantaba chupar los colets. Ese era su principal problema, ¿no? Entonces, también les gusta comer el cemento, ¿no? O el ladrillo, escarbar el ladrillo, o la tiza, o pelos, o papel higiénico, cosas raras, ¿no? Hielo también, ¿no? Eso es una característica clásica de la ferropenia. Hay fragilidad en las uñas, cabello, hay pérdida de cabello. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ya una vez que bueno, tenemos la clínica, ¿no? Tanto de la sintomatología como de los antecedentes. A nivel laboratorial podemos ya confirmarla, ¿no? Con un hemograma y con un estudio de lo que es la cinética del hierro, sus depósitos, ¿no? Entonces vamos a tener etapas de la deficiencia de hierro, una etapa donde estamos normal, donde no hay deficiencia, otra etapa donde los depósitos ya se vienen a menos, donde hay una deficiencia de hierro y donde ya se presenta lo que es la anemia como tal, ¿no? Vamos a ver la hemoglobina. Es importante ver también en el hemograma el volumen corpuscular, que es microcítico, y, ¿no? En el caso de la ferropenia, la transferrina, el transportador, la saturación de transferrina, cuánto hierro está unido a la transferrina, la ferritina, que es el depósito de hierro, ¿no? Entonces aquí vamos viendo cómo se va alterando, y ya en una anemia ferropénica pues tenemos hemoglobina baja, volumen corpuscular muy bajo, la transferrina alta porque no hay mucho hierro unido a la transferrina, y la transferrina está circulando libre, por lo tanto sube, aumenta. Cuánto está saturado, es decir, cuánta transferrina está unida a hierro, bajo, ¿no? No está bajo. Hay receptores de transferrina ávidos por hierro, sí está aumentada. Y la ferritina, que es el depósito de hierro, pues está muy bajo, ¿no? Entonces, esto es característico cuando uno evalúa o trata de confirmar la anemia de causa ferropénica, ¿no? Acuérdense, microcítica, hipocrómica, transferrina libre aumentada, la saturación a la transferrina está disminuida, el hierro como tal está disminuido, la ferritina como tal está disminuida. Y bueno, ya una vez hecho el diagnóstico, vamos al tratamiento. El tratamiento es fundamental que ustedes lo sepan, ¿no? Porque es, como les digo, es un problema de salud pública muy frecuente y ustedes van a tener que diagnosticar y tratar anemias ferropénicas. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que identificar y corregir la causa. Si nosotros no corregimos la causa, no podemos dar tratamiento indefinido, porque tarde o temprano nuevamente la hemoglobina cae porque no se ha corregido la causa, ¿no? Entonces la causa hay que investigar por pérdidas crónicas de sangre, si es mujer en edad fértil, principalmente la menstruación, si tiene algún tipo de sangrados diferentes al ginecológico, hay que preguntar. Si son adultos mayores o varones, investigar causas digestivas, pérdidas microscópicas por aparato digestivo. Tal vez esté embarazada o sea un niño en crecimiento rápido, ¿no? O un adolescente donde sabemos que el crecimiento está acelerado y las demandas también. O que la dieta esté insuficiente o exista un tipo de mala absorción, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo tenemos que investigar mediante una buena historia clínica. Una vez que sepamos identificar y derivar o corregir esas causas, paralelamente vamos dando suplementación con hierro, ¿no? El hierro principalmente, como primera elección, podemos dar el hierro oral. Siempre el hierro oral de primera elección
o sea, me refiero, va a ser la vía oral, ¿no? La primera elección. El tratamiento es muy eficaz, es barato y de menor riesgo. Sin embargo, puede tener más incidencia de síntomas o reacciones adversas, por ejemplo, síntomas gastrointestinales desagradables como malestar epigástrico, sabor metálico, náuseas, estreñimiento. Y esto a veces, o bueno, casi siempre, es lo que hace que el paciente no cumpla o no se adhiera al tratamiento adecuadamente, ¿no? Entonces, eso sí es algo que hay que tener en cuenta cuando se da tratamiento con hierro oral, que cumple el tratamiento. Entre las presentaciones de hierro tenemos a las sales, principalmente a las sales ferrosas, principalmente el sulfato ferroso, gluconato o fumarato ferroso. ¿Cuál es la dosis? La dosis más o menos es de entre 100 a 200 miligramos de hierro elemental. Hablo de hierro elemental, no de cuánto viene la pastilla, ¿no? Por ejemplo, la pastilla del sulfato ferroso es de 300 miligramos, pero solo contiene como hierro elemental 65 miligramos. Entonces tienen que tener en cuenta. El sulfato ferroso, por lo menos aquí sería pues 2 a 3 tabletas de sulfato ferroso, porque es hierro elemental 65 miligramos nada más en una tableta. ¿Ya? Eso es en adultos. En niños es de 3 a 6 miligramos por kilo día. Puedes dividirlo en 2 dosis. ¿No? De hierro elemental. ¿Ya? Este tipo de hierro, como sales ferrosas, es indispensable administrarlo por las mañanas en ayunas y asociado a lo que es la vitamina C o el ácido cítrico para poder mejorar su absorción, ¿no? Recuerden en la diapositiva de los factores que ayudaban a mejorar o que afectaban la absorción. Entonces vemos que la vitamina C ayudaba, el pH ácido del estómago también ayuda a la absorción, sobre todo del hierro inorgánico, que es como que son los sulfatos o las sales ferrosas, ¿no? Es un hierro inorgánico, no hemo, por lo tanto su absorción es menos eficaz que la del hierro hemo o el hierro hemínico, ¿ya? Y por eso que hay que tener en cuenta que se tiene que tomar en ayunas y con idealmente alguna bebida cítrica. ¿En qué casos se pasa al hierro parenteral? ¿No? El hierro parenteral se puede dar cuando, por ejemplo, hay una intolerancia demostrada al hierro oral. O sea, el paciente ha intentado, pero no, por los síntomas gastrointestinales principalmente, no lo tolera, no hace efectivo el tratamiento, entonces hay que pasar a hierro endovenoso. Hay una mala absorción. De repente es un paciente que ha tenido, no sé, pues una neoplasia de estómago y le han sacado el estómago, la primera porción del duodeno, le han hecho algún tipo de cirugía con derivación intestinal donde se ha afectado el duodeno. Entonces, estos pacientes, por más hierro oral que tú le des, no lo van a absorber, ¿no es cierto? Porque ya saben que la absorción es en el duodeno principalmente y en la primera porción del yeyuno. También cuando hay enfermedades celíacas, por ejemplo, donde hay una mala absorción, ¿no? O enfermedades inflamatorias del intestino. La anemia refractaria a hierro genéticamente inducida, la verdad que esto es bastante infrecuente, igual difícil de diagnosticarla también. Básicamente sería por un tema de exclusión. No tenemos forma de diagnosticarlo, acá en el Perú al menos. Ya, y otro también sería la necesidad de recuperación rápida, ¿no? De repente el paciente ya está cursando el último trimestre de gestación, donde necesitas reponer más rápido el hierro para que se beneficie ese bebé, para que tenga un parto adecuado, ¿no? Entonces necesitas darle más rápido y por lo tanto el hierro endovenoso es más sugerido que el hierro oral.
cuando hay un sangrado crónico que no se equilibra con el hierro oral. Es decir, el paciente tú le estás dando hierro, pero va perdiendo sangre. Le das hierro, va perdiendo. O sea, no hay cuando lo que entre sea más que lo que salga, ¿no? Entonces no hay un equilibrio, no se puede. Entonces le tienes que dar hierro endovenoso. Esto principalmente en las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes o tienen alguna coagulopatía, ¿no? Sangran demasiado que lo que se va ganando ya con el tratamiento oral se viene abajo cuando empiezan a sangrar. Entonces esto es principalmente en estas mujeres que menstruan bastante. Cuando también das en los pacientes renales tratamiento con eritropoyetina, ¿no? Y que necesitas pues para que funcione la eritropoyetina que las reservas de hierro estén adecuadas, entonces a veces también puedes dar un poco del hierro endovenoso, ¿no? ¿Qué tipo de hierro endovenoso utilizamos? Generalmente el hierro sacarato o el hierro carboximaltosa, ¿no? Que son a dosis más altas. La ventaja del hierro endovenoso es que puedes subir más rápido la hemoglobina, ¿no? La desventaja es que tienes que hincarlos y tiene que tener dedicarle un tiempo a la administración, porque se administra en 1 hora y media aproximadamente, o sea, tiene que ir a un centro médico, ¿no? Tiene que invertir tiempo, ¿no? A veces pueden hacer reacciones alérgicas también, entonces son sus desventajas, ¿no? En el tratamiento también es importante, bueno, no solo la suplementación con hierro, sino también las medidas dietéticas que se deben de tomar, ¿no? Incrementar alimentos ricos en hierro tipo hemo, como carnes rojas, hígado, vísceras, pescado, ingerir frutas cítricas, evitar inhibidores de la absorción como exceso de calcio, ¿no? Lácteos, café, té, algunos cereales. ¿Cómo vamos a seguir el tratamiento que damos? Mediante los reticulocitos. Los reticulocitos saben que es la forma inmadura antes de salir de la médula ósea a la sangre periférica. Estos reticulocitos van a aumentar más o menos, si tú le tomas un hemograma con reticulocitos, a la semana después de haber empezado el tratamiento con hierro, empiezan a aumentar. Es un buen signo. La hemoglobina puede mejorar en 1 mes aproximadamente, mejorar, ¿no? No normalizar. La normalización todavía, cuando estamos hablando de hierro oral sobre todo, se da en 2 a 3 meses todavía. Y una vez que normalices hemoglobina, hay que dar una etapa de hierro de mantenimiento, que más o menos se da unos 3 a 6 meses luego de haber normalizado. Esto sirve para reponer los depósitos de hierro y por ende, cuando haya una situación nuevamente, no sé, pues de enfermedad, sangrado, ¿no? O embarazo, no se venga abajo nuevamente la hemoglobina, sino use los depósitos de hierro. ¿Cómo podemos calcular el hierro endovenoso? ¿No? El hierro oral ya dijimos que más o menos es entre 200 a 300 entre 100 a 200 miligramos de hierro elemental diario y entre 3 a 6 miligramos por kilo día en los niños. En el hierro endovenoso podemos utilizar una fórmula que se puede acercar un poco, ¿no? a la realidad. Entonces es el hierro total, va a ser igual al peso por la hemoglobina deseada menos la hemoglobina actual por un factor 2.4 más el hierro de depósito. Este 2.4 es un factor que relaciona volumen sanguíneo y hierro en hemoglobina, y el hierro de depósito en adultos 500 se pone y en niños 15 miligramos por kilo, máximo 500, ¿no? Entonces, si ponemos un ejemplo de esta fórmula de Ganzoni, para una mujer de 60 kilos con hemoglobina de 8, queremos uno de 13, le ponemos pues 60, que es el peso, por
la resta de la hemoglobina deseada menos la hemoglobina actual por el factor 2.4 más 500 del hierro de depósito que es para un adulto, ¿no? Y nos saldría 1200 miligramos. Entonces el paciente necesitaría alrededor o un promedio de 1200 miligramos de hierro. Las ampollas de hierro, la ampolla del hierro sacarato, es de 100 miligramos y la del hierro carboximaltosa es de 500 miligramos, ¿no? Entonces necesita 1200, serán como 12 ampollas de hierro sacarato, 2,5 ampollas de hierro carboximaltosa. Los regulares que juntemos por cada dosis de hierro sacarato 2 ampollitas, siempre damos 2 ampollas, o sea, 200 miligramos cada puesta, ¿no? Se puede poner interdiario, diario, si es que las venas lo aguantan, 2 veces por semana, 1 vez por semana, de acuerdo a la circunstancia y el contexto del paciente, ¿no? Entonces es así más o menos, ¿no? Y la carboximaltosa pueden juntarse hasta 2 ampollas juntas, se pueden diluir y pasarse en una sola dosis, ¿no? Entonces esta es cada semana, esta sí es cada semana. Listo, entonces eso es en cuanto a lo que es el tratamiento de la anemia ferropénica y con eso estaríamos acabando el tema de anemia ferropénica. Ya, no sé si tienen alguna pregunta.